¿Alguna vez has sentido que cuanto más das menos te valoran? Que tu presencia por ser constante se volvió invisible. En un mundo que grita a veces, el mayor acto de poder es callar. El silencio no es vacío, es presencia en su forma más pura, dijo Epicteto. No estás solo. Muchos han vivido el dolor de ser ignorados, de entregarse hasta agotarse sin recibir lo mínimo a cambio. Pero los sabios estoicos nos dejaron una lección que sigue vigente. El silencio bien usado no aleja, despierta. No es debilidad, es autocontrol. No es ausencia, es una declaración de valor. Este video no es para quien espera atención suplicando palabras. Es para quien está listo para recuperar su dignidad sin levantar la voz. Hoy descubrirás 10 principios estoicos que transforman tu ausencia en impacto y tu calma en una fuerza silenciosa que deja huella. No hablaremos de juegos emocionales ni de estrategias para manipular. Hablaremos de fuerza interior, de cómo tu silencio, cuando nace del amor propio, puede ser tu forma más poderosa de comunicar quién eres. Quédate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar no solo cómo los demás te ven, sino cómo tú decides caminar desde hoy con más poder y menos necesidad. Cuando te enfocas en ti, te vuelves inolvidable. Cuando dejas de mirar hacia afuera en busca de validación y empiezas a volverte hacia adentro, algo profundo comienza a cambiar. No es inmediato, no es llamativo, pero es real. Y esa transformación silenciosa es la que, sin que lo busques, te vuelve inolvidable. Porque en un mundo donde todos compiten por ser vistos, hay una fuerza magnética en quien no necesita ser el centro de atención para brillar. ¿Te has preguntado por qué algunas personas dejan huella incluso cuando ya no están presentes? No es por lo que dijeron, no es por lo que prometieron, es por la forma en que vivieron centradas en sí mismas, cultivando su interior como quien cuida una llama sagrada. Centrarte en ti no es egoísmo, es una forma de respeto. Es decirle al mundo: antes de darme a otros, me pertenezco a mí. Marco Aurelio lo expresó con claridad. La felicidad depende de uno mismo. Esa no es una frase bonita para colgar en la pared. Es un llamado urgente a dejar de mendigar aprobación y empezar a construir desde adentro. Porque cuando te enfocas en ti, desarrollas tu criterio, afinas tu voz interna y dejas de depender de la opinión ajena para saber si estás en el camino correcto. Y esa seguridad que no necesita aplausos, genera una presencia difícil de ignorar. La autosuficiencia bien entendida no significa aislarse ni volverse frío. Significa tener un centro firme desde el cual puedes dar sin vaciarte, amar sin perderte, acompañar sin anularte. Es un trabajo invisible para los ojos, pero inconfundible en la energía que proyectas. Las personas lo sienten sin saber cómo explicarlo. Es ese algo que hace que incluso en silencio, incluso en ausencia, sigas presente en sus pensamientos. Todos conocemos a alguien que desapareció un tiempo, que se alejó sin ruido, sin dramas, y cuando volvió, no era el mismo. Se notaba en su mirada, en su forma de hablar, en la paz con la que caminaba. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no buscaba convencer a nadie. Había hecho el trabajo más difícil, volver a sí mismo, y desde ese lugar su sola presencia se volvió contundente. Este tipo de transformación no ocurre con prisas, no se logra repitiendo frases positivas ni maquillando heridas. Requiere mirar dentro, sentarse con uno mismo, aceptar lo que duele y comprometerse con lo que sana. Es elegir todos los días un hábito que nutra en lugar de distraer. Es aprender a estar solo sin sentirte incompleto. Y es sobre todo recordar que tu valor no se mide por la atención que recibes, sino por la relación que construyes contigo. Aplicar este principio comienza con actos pequeños. Dedicar tiempo a lo que te apasiona. Establecer límites con quienes consumen tu energía. Decir no cuando algo va en contra de tu paz. Leer. Aprender a moverte. Respirar con intención. No para lograr una versión idealizada de ti, sino para reconectar con quien ya eres, sin capas, sin máscaras, sin necesidad de convencer a nadie.
Los estoicos enseñaban que el dominio sobre uno mismo es el primer paso hacia la libertad, porque mientras vivas esperando ser elegido por alguien más, seguirás atrapado en un juego que no puedes controlar. En cambio, cuando tú te eliges primero, todo cambia. Ya no necesitas perseguir, ya no dependes de que alguien te vea, porque tú ya te estás mirando con atención y con cuidado, y eso en sí mismo es una revolución. Este tipo de presencia no se construye desde la escasez ni desde la desesperación. Se construye desde la disciplina, desde el respeto propio y desde la conciencia de que tu energía es limitada y por eso vale tanto. Cuando cultivas una vida que te inspira sin necesidad de compartirla a cada instante, sin buscar reconocimiento inmediato, generas una atracción distinta. Ya no necesitas hablar demasiado. Tu serenidad habla por ti. Hay un detalle poderoso en todo esto que pocos comprenden. Cuando dejas de estar disponible para todo y para todos, no solo recuperas tiempo, recuperas claridad, recuperas intención. Ya no haces las cosas para llenar vacíos, las haces porque tienen sentido para ti. Esa coherencia se nota, se transmite y queda, porque las personas pueden olvidar lo que dijiste o lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir con tu forma de estar presente sin perderte. Este principio conecta profundamente con la idea estoica del autogobierno, esa capacidad de dirigir tu vida desde dentro, sin esperar señales externas para avanzar. Es también una expresión práctica del amor fati, aceptar y abrazar el proceso de convertirte en lo mejor que puedes ser, incluso cuando nadie está mirando. Y aquí aparece una paradoja poderosa: cuando dejas de buscar ser inolvidable, es cuando más impactas, porque lo que nace desde la necesidad genera cansancio, pero lo que surge desde la abundancia interior, desde la plenitud callada, eso transforma y se recuerda. Así que pregúntate con honestidad: ¿cuánto tiempo has perdido esperando que alguien más reconozca lo que tú aún no has querido ver en ti mismo? ¿Qué pasaría si por primera vez, en vez de buscar respuestas fuera, empezaras a preguntarte qué tipo de persona quieres ser aunque nadie aplauda? Céntrate en ti. Hazlo sin culpa, hazlo sin prisa, hazlo con intención. Porque cuando lo hagas, y lo hagas de verdad sin teatro ni expectativas, te darás cuenta de que no necesitas estar presente en todo momento para ser recordado. A veces basta con que tu transformación hable por ti, y esa voz, la que nace del silencio interno, es la que más perdura. Y ahora que ya sabes esto, que lo sientes, que lo has empezado a entender, prepárate, porque en la siguiente lección hablaremos de un poder aún más sutil, el del silencio como herramienta para transformar la percepción de quienes te daban por sentado. ¿Estás listo para usarlo a tu favor? El silencio habla más fuerte que la insistencia. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras caen en el vacío, que cuanto más explicas, más te ignoran, que mientras tú insistes la otra persona se aleja? Como si el simple acto de hablar fuera una señal de desesperación. En esos momentos surge una verdad que muchos tardan años en comprender: el silencio usado con sabiduría puede hablar más fuerte que cualquier grito, porque hay un tipo de silencio que no es ausencia, sino dignidad. Un silencio que no es evasión, sino poder. En una sociedad donde todo se comenta, se responde, se justifica, elegir callar se ha vuelto un acto radical. Epicteto lo dijo con una claridad que aún hoy resuena: el sabio es silencioso, no por cobardía, sino por poder. Cuando decides no insistir, no estás rindiéndote. Estás tomando el control, porque insistir en muchos casos no es señal de amor ni de compromiso, sino de miedo. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a no ser escuchado. Pero si en vez de reaccionar desde el miedo, eliges el silencio, estás demostrando que tu paz vale más que cualquier explicación forzada. El silencio no es indiferencia, es madurez emocional. Es saber que quien realmente quiere entenderte lo hará incluso cuando no digas nada, y quien no quiere, no lo hará, aunque se lo grites. Retirarte con dignidad no significa desaparecer con rencor, sino dar un paso atrás con serenidad.
Es mirar la situación, la relación o la discusión y entender que ya no tienes nada más que ofrecer desde las palabras. Porque cuando una puerta se cierra desde el otro lado, seguir tocando no es persistencia, es desgaste. En cambio, cuando te das la vuelta con calma, dejas algo más potente, el eco de tu ausencia. Y ese eco, aunque no lo creas, muchas veces pesa más que cualquier discurso que puedas dar. Porque lo que no se explica, se piensa más. Lo que no se repite, se recuerda más. Y lo que no se mendiga, gana valor. Hay una fuerza callada en la retirada silenciosa, en no responder al último mensaje hiriente, en no justificar una vez más tu punto de vista, en no caer en el juego de quien solo quiere verte reaccionar. Cuando eliges el silencio, no estás renunciando a ti, estás protegiendo tu centro, estás dejando claro que no estás disponible para la manipulación, ni para los juegos emocionales, ni para ser el que siempre insiste. Estás diciendo, estoy aquí, pero no a cualquier precio. ¿Recuerdas alguna vez en tu vida donde alguien simplemente se alejó sin una explicación, donde no hubo gritos ni reproches, solo un silencio firme? Y recuerdas cómo ese silencio te hizo pensar tal vez incluso más que cualquier argumento. Eso es lo que provoca el silencio cuando nace del respeto propio. Incomoda, cuestiona, remueve. Porque el que se va sin hacer ruido, deja a los demás con el ruido de su conciencia. El silencio se convierte en espejo, y a veces ese espejo es lo único que puede hacer reflexionar a quien nunca quiso escuchar. Aplicar esta lección estoica en tu vida diaria no es fácil, pero sí liberador. Comienza por elegir tus batallas. No toda provocación merece una respuesta. No todo ataque requiere una defensa. A veces lo más sabio que puedes hacer es guardar silencio y observar. En una discusión, prueba quedarte en silencio durante unos segundos antes de responder, no como castigo, sino como práctica de autocontrol. Si alguien espera que caigas en su juego, sorpréndelo con tu calma. Y si alguien te exige explicaciones que ya has dado 1000 veces, suelta. Callar también es una forma de decir, hasta aquí. Este principio se entrelaza con otra idea fundamental del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar cómo otros te tratan, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y a veces no responder es tu mejor respuesta. Es una afirmación poderosa de que tú decides cuándo hablar, cuándo callar y cuándo retirarte. Porque no estás aquí para convencer a quien no quiere comprenderte. Estás aquí para vivir con coherencia, con integridad, con paz. Y esa paz no se negocia. El silencio también se relaciona con amor fati, el amor al destino. Cuando eliges callar, no estás dejando de sentir. Estás aceptando que lo que no depende de ti debe seguir su curso, incluso si eso implica perder algo o a alguien, porque cuando aceptas con serenidad lo que no puedes cambiar, el silencio se convierte en sabiduría. Ya no es una defensa, es una filosofía de vida. Lo más sorprendente es que en muchos casos, cuando eliges callar, es cuando realmente empiezas a ser escuchado, porque en el ruido de tantas palabras, el silencio se vuelve único, irrepetible, poderoso, y quien tiene la sensibilidad para notarlo, empezará a cuestionarse, ¿por qué se calló? ¿Qué cambió? ¿Qué está viendo que yo no veo? Y ahí empieza la verdadera transformación, no fuera sino dentro del otro. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces hablaste de más por miedo al vacío? ¿Y cuántas veces ese mismo vacío habría hablado más claro por ti? ¿Qué pasaría si la próxima vez que sientas esa urgencia por responder, eliges quedarte en calma y dejar que el silencio diga lo que las palabras no alcanzan? Guarda tus palabras. No todas merecen ser dichas, no todos merecen oírlas. Y no todo debe ser explicado, porque cuando usas el silencio con intención, lo conviertes en un lenguaje. Y ese lenguaje, cuando nace del autocontrol, se convierte en tu mayor poder. Quédate, porque en la siguiente lección descubrirás cómo retirarte sin rencor y cómo esa retirada puede ser el inicio de tu mayor presencia. Desaparecer es a veces la forma más elegante de imponerte.
Te has dado cuenta de que cuanto más te esfuerzas por estar presente, más te ignoran, que mientras más te explicas, más te pierdes, que mientras más das, menos te perciben. Existe una paradoja que duele pero que también libera a veces. Desaparecer es la forma más elegante de imponerte, no con gritos, no con reclamos, sino con silencio, con ausencia. La mente humana no tolera bien los vacíos. Ante una ausencia significativa no puede evitar preguntarse qué ha cambiado, por qué ya no estás, por qué dejaste de insistir, qué pasó para que de pronto tu presencia se convierta en un recuerdo. Y es ahí, justo ahí donde comienza a surgir el impacto, porque lo que estaba siempre al alcance cuando desaparece cobra otro valor. Lo cotidiano se transforma en carencia. Lo que parecía asegurado comienza a ser echado de menos. Este principio estoico no es una estrategia de manipulación ni un juego emocional. Es una forma de preservar tu dignidad cuando insistir se ha vuelto una forma de humillación silenciosa. Epicteto enseñaba que no debemos supeditar nuestra paz interior a lo que no controlamos. Y en muchas relaciones lo que no puedes controlar es el aprecio que el otro te tiene. Por más que te esfuerces, no puedes obligar a nadie a verte, a escucharte, a valorar tu entrega, pero sí puedes elegir qué hacer cuando eso no sucede. Y una de las elecciones más poderosas es la de alejarte, no con rabia sino con claridad, no como castigo sino como declaración, porque aunque duela alejarse más, duele anularse para intentar encajar. Muchos hemos vivido la experiencia de insistir demasiado, de quedarnos más tiempo del necesario, en lugares donde ya no somos bienvenidos, de seguir escribiendo, llamando, explicando, hasta que perdemos la voz, hasta que sentimos que nos hemos reducido a una sombra de lo que fuimos. Y luego, cuando por fin nos retiramos, algo inesperado ocurre. La otra persona, esa que parecía no notar nada, empieza a sentir el vacío, empieza a pensar, a cuestionarse, a recordar, porque el silencio pesa. La ausencia impacta, y cuando no estás tu figura se vuelve más nítida en la memoria del otro, no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer, por lo que ya no está. Este efecto es especialmente fuerte cuando tu presencia era constante, cálida, entregada, cuando eras quien sostenía el vínculo, quien mantenía el contacto vivo, quien llenaba los espacios que la otra persona dejaba vacíos. En ese contexto, retirarte no solo es un acto de autocuidado, es un golpe de realidad, porque de pronto el otro ya no tiene a quién culpar, a quién usar, a quién ignorar. Solo queda el eco, y el eco de una ausencia valiosa es más estruendoso que cualquier palabra. Aplicar este principio en tu vida no significa desaparecer de forma impulsiva, significa dejar de insistir cuando tu presencia ya no es valorada. Significa observar qué sucede cuando dejas de estar disponible todo el tiempo. El otro busca reconectar, reflexiona, te extraña o simplemente continúa como si nada. Cualquiera que sea la respuesta es información. Información clara sobre tu lugar real en la vida del otro. Y esa claridad es necesaria aunque duela, porque en ella encuentras la libertad de dejar de invertir tu energía donde ya no florece. Desde la perspectiva estoica, esta actitud está profundamente ligada a la dicotomía del control, lo que no depende de ti, déjalo ir. También al amor fati, acepta lo que ocurre incluso cuando es doloroso como parte del camino hacia tu mejor versión. Desaparecer, entonces, no es rendición, es sabiduría, es elegir seguir caminando sin cargar con el peso de lo que no te corresponde. Una historia real ilustra bien este principio. Un hombre, tras años en una relación desequilibrada, decidió dejar de pedir explicaciones, dejó de escribir, dejó de insistir en ser visto. No hubo confrontación, solo silencio. Al principio su pareja pareció aliviada, luego confundida, después inquieta. Pasaron semanas. Un día ella escribió: ¿por qué no insistes más? ¿Por qué te alejaste así? Y la respuesta fue sencilla: porque entendí que si tengo que insistir ya no tiene sentido. Esa frase cargada de calma hizo más efecto que años de discusiones, no por lo que decía, sino por lo que callaba. Tú también puedes practicar esto.
Piensa en una relación, una dinámica o una conversación donde has estado esforzándote demasiado. Haz una pausa, observa, resiste el impulso de seguir explicándote. Date permiso para retirarte con dignidad, no como quien huye, sino como quien ya entendió que su valor no depende de la reacción de los demás. Puede que al principio te invada la culpa, la duda o la nostalgia. Es normal. Pero detrás de esa incomodidad hay algo más grande, una fuerza interna que crece cuando eliges el silencio con propósito. Y cuando lo hagas, cuando por fin elijas desaparecer de donde no eres visto, puede que descubras algo poderoso, que no necesitabas estar ahí, que no necesitabas rogar, que el único reconocimiento que realmente importa es el tuyo, porque nadie puede imponerte si tú no lo permites, y nadie puede ignorarte cuando tú decides irte. Ahora bien, esta ausencia no es un fin, es una transición, es el espacio que creas para que algo nuevo nazca, una versión de ti que no se define por la necesidad, sino por la elección. Quédate, porque en la siguiente lección hablaremos del tipo de presencia que se construye después de desaparecer y de cómo esa nueva forma de estar puede impactar más que cualquier palabra dicha en el pasado. Lo que se persigue huye, lo que se suelta se acerca. ¿No te ha pasado que cuanto más insistes, más se alejan? Que cuanto más te esfuerzas en agradar, menos te valoran? Que cuando más persigues algo, una relación, una respuesta, un reconocimiento, más se resiste, como si estuviera programado para escapar? Hay una verdad sutil, difícil de aceptar, pero profundamente liberadora. Lo que se persigue huye, y lo que se suelta a veces se queda o incluso regresa, y no porque lo hayas manipulado, sino porque soltaste desde un lugar de conciencia y valor propio. El desapego, cuando nace del respeto hacia ti mismo, tiene un magnetismo que no necesita esfuerzos, porque en un mundo obsesionado con retener, quien sabe soltar, destaca. Epicteto lo enseñaba con precisión. No pongas tu felicidad en manos de aquello que no controlas, y no hay nada más fuera de tu control que las decisiones, emociones y valoraciones de los demás. Cuando insistes, cuando persigues, cuando suplicas atención o amor, no estás generando atracción, estás proyectando carencia, estás diciendo sin palabras, yo no me basto, y esa energía, aunque no la digas en voz alta, se siente. Las personas perciben cuando alguien viene desde la necesidad y huyen no por maldad, sino por instinto, porque nadie quiere ser responsable de llenar un vacío que no creó. El desapego no significa indiferencia ni frialdad. Significa comprensión profunda de que tu bienestar no puede depender de la reacción de nadie. Significa que puedes desear algo sin necesitarlo para estar bien, que puedes amar a alguien sin rogar por su presencia, que puedes valorar una relación sin convertirla en una necesidad. En ese punto de equilibrio nace la verdadera atracción, porque no estás persiguiendo, estás compartiendo desde la abundancia, no desde la escasez. Imagina esta escena. Dos personas conversan. Una de ellas escucha con calma, responde desde la serenidad y se mantiene firme en lo que cree. La otra, en cambio, habla sin parar, busca aprobación constante, se adapta en todo momento para ser aceptada. ¿Cuál de las dos transmite más valor? ¿Cuál de las dos se vuelve más interesante, más sólida, más atractiva? La respuesta es obvia. La serenidad tiene un peso que la ansiedad nunca puede imitar. El que no persigue, el que no suplica, el que no corre detrás de lo que no fluye, proyecta una libertad que fascina. Séneca decía que quien necesita poco es más poderoso que quien posee mucho. Y esto se aplica no solo a lo material, sino a lo emocional. Quien no necesita ser elegido, quien no vive pendiente del sí del otro, quien no condiciona su paz a la respuesta ajena, vive ligero, vive con fuerza. Y lo más paradójico es que cuando sueltas así, cuando de verdad sueltas, el mundo empieza a girar de forma distinta. Muchas veces lo que soltaste vuelve, pero ya no porque lo persigues, sino porque lo has dejado libre, porque tu energía ya no lo asfixia, porque has recuperado tu centro, y desde ahí todo empieza a ordenarse.
Hay una historia que ilustra esto con claridad. Una mujer llevaba años intentando reconquistar a alguien que no la valoraba. Mensajes largos, llamadas, detalles constantes, palabras que buscaban atención. Nada funcionaba, hasta que un día simplemente se detuvo. No desde el orgullo, sino desde la comprensión de que ya no tenía sentido seguir perdiéndose a sí misma en el intento. Empezó a centrarse en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su paz. Pasaron semanas, el teléfono en silencio, y entonces llegó un mensaje, no porque ella lo provocara, sino porque su ausencia, su cambio de energía, su decisión de soltar, habló más fuerte que 1000 palabras. ¿Y qué respondió ella? Nada, porque entendió que ya no buscaba que él volviera. Buscaba no volver ella a ese lugar de autoabandono, y eso fue su mayor victoria. Practicar el desapego requiere coraje. No se trata de fingir que no te importa, se trata de dejar de atarte a lo que no te corresponde. Es un entrenamiento mental y emocional que puedes comenzar con pasos pequeños. Antes de enviar ese mensaje impulsivo, respira. Antes de justificarte una vez más, guarda silencio. Antes de adaptar toda tu energía para ser querido, pregúntate, ¿me estoy abandonando a mí mismo? ¿Estoy buscando validación fuera cuando lo que necesito es aceptación dentro? Haz ese ejercicio diariamente. Entrena tu mente para detenerse antes de perseguir, y verás cómo tu energía empieza a cambiar. Este principio se entrelaza con la dicotomía del control. Suelta lo que no depende de ti. También con amor. Fati ama tu camino, incluso si implica soltar a quien no se quiere quedar. Y con ataraxia, esa tranquilidad profunda que solo llega cuando dejas de luchar contra lo que ya no fluye. Todo el sistema estoico te lleva a una misma dirección, la libertad interior, y el desapego es uno de los atajos más directos hacia ella. Ahora piensa en algo o alguien que has estado persiguiendo demasiado, una aprobación, una conversación, una relación que no avanza, y hazte esta pregunta: ¿qué pasaría si lo sueltas? Si dejas que fluya, que se aleje, que siga su camino. Y si al hacerlo tú recuperas el tuyo. La paradoja está servida: cuanto más sueltas, más recibes. No porque estés aplicando un truco, sino porque al soltar, recuperas algo mucho más importante que al otro te recuperas a ti. Y en esa versión tuya que ya no persigue, que ya no se desgasta, que ya no se suplica, es donde nace la atracción más genuina de todas. Quédate, porque en la siguiente lección hablaremos de algo aún más poderoso: cómo el respeto comienza cuando tú decides no rogarlo sino encarnarlo. No suplicas respeto, lo inspiras. ¿Te ha pasado alguna vez que sentiste que estabas pidiendo algo que deberían hacer naturalmente? Que intentabas convencer a alguien de tu valor, como si el respeto fuera algo que se negocia o, peor aún, que se suplica. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que libera cuando se comprende el respeto. No se ruega, se inspira, y no lo haces con discursos, con explicaciones, con promesas vacías. Lo inspiras con tus actos, con tus límites, con la forma firme y serena en que decides no quedarte donde no se te trata como mereces. Porque en la dignidad hay una fuerza silenciosa que no exige, pero impone. Muchas personas creen que si dan más, si comprenden más, si toleran más, recibirán respeto. Que si se muestran siempre disponibles, dispuestas a perdonar, a pasar por alto, a adaptarse sin medida, algún día serán valoradas. Pero lo que no entienden es que desde el momento en que empiezas a aceptar menos de lo que sabes que mereces, estás enseñando al otro a darte solo migajas. Y cuando aceptas migajas, ese será el estándar. No porque el otro no pueda dar más, sino porque tú le mostraste que no es necesario hacerlo. Séneca lo decía con claridad: no puedes respetar a quien no se respeta a sí mismo. Y esto no es teoría, es una realidad que se refleja en cada vínculo que construyes, porque el respeto empieza por uno. Por las veces que dijiste no, aunque temías perder, por las veces que pusiste distancia, aunque te dolía, por las veces que te elegiste a ti, aunque eso implicara dejar de ser la opción de otro. Esa coherencia interna se percibe, se transmite,
se siente y genera una barrera natural contra todo lo que no está alineado con tu valor. Aplicar este principio en la vida diaria requiere coraje porque implica perder cosas, tal vez perder vínculos, momentos, atenciones que antes eran frecuentes, pero ganarás algo mucho más importante: tu voz, tu centro, tu respeto. Y desde ahí, todo lo que llegue a tu vida vendrá desde un lugar distinto. Ya no será para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Ya no tendrás que demostrar nada, simplemente serás. Piensa en alguien a quien respetas profundamente, no por miedo ni por obligación, sino por admiración. Seguramente es una persona que no necesita levantar la voz para marcar un límite, que no está disponible para cualquier trato, que no teme quedarse solo, si eso significa mantenerse firme en lo que cree. Esa persona no pide respeto, lo encarna, y esa es la diferencia entre quien vive para agradar y quien vive con integridad. El respeto se construye con pequeños actos cotidianos. Cuando dices que no sin dar explicaciones innecesarias, cuando decides no responder a un mensaje que sabes que viene cargado de manipulación, cuando eliges retirarte de una conversación donde ya no hay escucha, cuando te cuidas, te priorizas y haces de ti tu lugar más seguro. No son gestos grandiosos ni llamativos, pero sumados, crean una presencia que se nota, que impone, que inspira. Hay una historia breve pero poderosa que ilustra este principio. Una mujer, tras años de ser la que siempre cedía en su relación, decidió un día no volver a justificar una falta de respeto. No discutió, no exigió, no suplicó, simplemente se fue. En silencio, con calma, con decisión. Durante semanas el otro esperó una explicación, un intento de reconciliación, una señal, pero ella no regresó, y en esa ausencia firme, él entendió lo que las palabras nunca habían logrado transmitir, que había perdido a alguien que por fin se respetaba lo suficiente como para no quedarse donde ya no era cuidada. Y esa lección nunca la olvidó. Puedes comenzar a aplicar esto hoy. No necesitas grandes gestos. Basta con identificar un lugar en tu vida donde estás recibiendo menos de lo que das. Y hacer un cambio, poner un límite, tomar distancia, hablar claro o simplemente retirarte. Y luego observa. Observa cómo cambia tu energía, cómo se reconfigura la dinámica, cómo algunos desaparecen y otros empiezan por fin a verte como mereces. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. Tú no puedes obligar a nadie a respetarte, pero puedes decidir no estar donde no lo hacen. También se alinea con el concepto de ataraxia, esa serenidad estoica que nace cuando ya no dependes del juicio ajeno. Porque cuando te respetas lo suficiente, el ruido externo deja de importar. Ya no necesitas aprobación, te basta con tu propia mirada. Y aquí llega el giro inesperado. Muchas veces cuando dejas de suplicar respeto, es cuando lo recibes. No porque hayas hecho un esfuerzo para obtenerlo, sino porque tu ausencia, tu firmeza, tu capacidad de retirarte con dignidad, habla más fuerte que cualquier argumento. Quien realmente te valora, lo entenderá, y quien no se alejará, dejándote espacio para quien sí. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Estás pidiendo respeto en algún lugar donde ya deberías haberlo inspirado con tus actos? ¿Estás justificando lo injustificable solo para mantener una conexión? ¿Estás esperando que el otro cambie en lugar de cambiar tú, tu forma de estar? Recuerda, no tienes que rogar lo que se da naturalmente cuando sabes quién eres. No suplicas respeto, lo inspiras. Quédate, porque en la siguiente lección hablaremos de cómo proteger tu energía de quienes drenan más de lo que dan, y cómo hacer de tu paz un filtro natural contra lo que no merece entrar. Tu energía es demasiado valiosa para regalarla. ¿Cuántas veces te has sentido agotado emocionalmente, no por lo que haces, sino por a quién se lo das? ¿Cuántas veces has terminado un día con la sensación de haber vaciado tu energía en personas, conversaciones o conflictos que no lo merecían? La vida no se mide solo por el tiempo, también por la energía que entregas. Y hay algo que muchos aprenden demasiado tarde.
Tu energía es demasiado valiosa para regalarla a quien no la aprecia, a quien no la devuelve, a quien simplemente la consume, sin pensar en lo que cuesta. Porque sí, aunque no lo veas, cada pensamiento, cada emoción, cada gesto tuyo, tiene un precio. Y cuando no sabes administrarlo, te encuentras viviendo en bancarrota emocional. El estoicismo no nos pide que dejemos de sentir, nos pide que filtremos a qué le damos nuestra atención. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones con una lucidez que traspasa siglos. La tranquilidad viene cuando dejas de lado lo que no es asunto tuyo. Y a veces lo que no es asunto tuyo es ese drama ajeno que te arrastra, esa discusión inútil en la que te desgastas, ese intento constante de demostrar tu valor a alguien que nunca tuvo intención de verlo. No toda lucha merece tu desgaste emocional. No toda persona merece tu acceso completo. Y no todo problema necesita tu intervención. El problema es que fuimos educados para confundir disponibilidad con bondad. Nos enseñaron que estar siempre para todos, responder todo, implicarnos en cada conflicto es una virtud, pero no lo es. Porque cuando todo el mundo tiene acceso a tu mente, a tu corazón, a tu energía, tú desapareces, tú te diluyes. Y lo peor es que muchos no lo notan hasta que ya están rotos por dentro, hasta que ya no les queda paciencia, ni entusiasmo, ni alegría. Y entonces se preguntan, ¿cómo llegué aquí? Tal vez tú también has vivido eso. Tal vez diste tu atención, tu tiempo, tu escucha a alguien que solo te usó como una estación de paso. Tal vez defendiste a personas que luego se alejaron sin mirar atrás. Tal vez gastaste días, meses, incluso años, tratando de salvar vínculos que no querían ser salvados. Y si ahora miras hacia atrás y te preguntas, ¿valió la pena? Quizás la respuesta no te guste, pero no estás solo. Muchos hemos entregado más de lo que teníamos y hemos aprendido la lección más estoica de todas. La energía no se mendiga, se administra. Empieza a tratar tu atención como una inversión. No la lances a quien no escucha, no la entregues a quien no cuida, no la pongas al servicio de quien solo aparece cuando necesita algo. Pregúntate antes de involucrarte, ¿esto me suma o me resta? ¿Esta persona me edifica o me vacía? ¿Este conflicto es mío o me lo estoy apropiando por costumbre? Porque cada vez que dices sí a algo que no lo merece, estás diciendo no a lo que sí lo merece: tu paz, tus proyectos, tu evolución. El estoicismo nos enseña a ser guardianes de nuestro mundo interior. Epicteto lo decía claramente: cuida más lo que piensas que lo que haces, porque lo que piensas determina lo que haces. Y si tus pensamientos están contaminados por problemas ajenos, por juicios externos, por la ansiedad de querer estar en todo, tus actos también lo estarán. Tu energía irá detrás, y con ella tu bienestar. Imagina que tu atención fuera dinero. La gastarías con la misma facilidad. La entregarías sin esperar nada a cambio. La pondrías en manos de quien ya te ha demostrado que no sabe qué hacer con ella. Cuando cambias tu enfoque, cuando ves tu energía como un recurso finito, todo cambia. Empiezas a seleccionar mejor, a decir no con calma, a retirarte sin culpa, a priorizar tu serenidad sobre el deber de complacer. Y lo más transformador es que cuando empiezas a proteger tu energía, el mundo también cambia contigo. Las personas que solo venían a quitar se alejan, las que realmente te valoran se quedan, y tú por fin puedes construir desde un lugar más sano, más firme, más tuyo. Hay una mujer que me escribió una vez: perdí años de mi vida desgastándome por alguien que nunca pensó en mí cuando yo no estaba. Luché tanto por ser escuchada que terminé perdiendo mi propia voz. Hoy, después de mucho silencio y reflexión, entiendo que nunca fue amor. Fue dependencia de mi energía. Y esa frase, aunque dura, encierra una verdad que puede liberarte. Porque muchas veces lo que creíamos amor era simplemente el hábito de darlo todo sin medida. Y no hay filosofía más compasiva que la que te enseña a empezar por ti. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora mismo? Empieza por observar. Observa tus interacciones. Observa en qué se te va el día. Observa a quién le das tu atención y qué te devuelve. Haz un inventario emocional
y decide cortar fugas, no como castigo sino como protección, porque el que mejor se cuida es quien más puede dar desde la abundancia, no desde el agotamiento. Este principio se enlaza de forma natural con la dicotomía del control. Protege lo que sí puedes regular tu energía interna. También con premeditatio malorum, anticipa qué vínculos o situaciones pueden drenar tu paz y establece límites antes de que lo hagan. Y con amor fati, acepta que no todos sabrán valorar tu entrega y que eso también está bien porque tú sí la valoras. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Quién o qué está drenando tu energía últimamente? ¿Y qué podrías ganar si decides hoy empezar a protegerla? Quédate porque en la siguiente lección descubriremos cómo establecer límites con dignidad, sin necesidad de levantar la voz. La incertidumbre mantiene viva la admiración. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más te mostrabas, más invisible te volvías? Que al darlo todo demasiado pronto, tu historia, tu tiempo, tu atención algo en la otra persona, dejaba de latir con la misma intensidad. Hay una paradoja que pocos se atreven a ver con claridad. La admiración no crece en la presencia constante, sino en la incertidumbre, en la ausencia, medida en el silencio que deja espacio a la imaginación. Porque lo que está siempre disponible, siempre predecible, siempre al alcance, pierde su valor percibido. En cambio, aquello que no se revela del todo, aquello que deja huecos por descubrir, mantiene viva la chispa de la atención y el deseo. La filosofía estoica no habla de manipulación, pero sí de discernimiento. Epicteto nos recuerda, no todo debe ser dicho, ni todo debe ser explicado. El sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar. En un mundo que nos empuja a contarlo todo, a mostrarnos en cada instante, a reaccionar de inmediato, el silencio se ha vuelto un lujo y una herramienta poderosa. No se trata de jugar al misterio artificial, sino de comprender que lo que se guarda con intención se valora con profundidad. Mostrarlo todo al primer instante es como revelar el final de un libro. En la primera página puede ser honesto, pero arruina la experiencia. La admiración, al igual que la atracción, necesita espacio, necesita pausas, necesita esos momentos donde el otro se pregunta, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué harás? Cuando lo das todo de inmediato matas ese misterio. Y lo más irónico es que lo haces por ansiedad, por querer conectar más rápido, por miedo a perder, cuando en realidad lo que más conecta es lo que se descubre con tiempo, lo que se gana con atención, lo que no se revela con prisa. Piensa en las personas que más han dejado huella en tu vida. Fueron las que hablaban sin parar, que estaban siempre ahí, que compartían cada detalle sin filtro. O fueron aquellas que sabían cuándo retirarse, que no te explicaban todo, que te hacían pensar, sentir, imaginar. La diferencia no está en cuánto dijeron, sino en cuánto te hicieron sentir con lo que callaron. El misterio bien manejado no aleja, al contrario acerca, porque activa algo profundo en la mente humana, la curiosidad. Y cuando hay curiosidad, hay atención. Y cuando hay atención, hay posibilidad de admiración genuina. Marco Aurelio decía, el alma se engrandece en la medida en que se guarda para sí. No es aislamiento, es elegancia interior. Es entender que cada palabra tuya tiene peso y que no todo debe ser entregado sin medida. En lo cotidiano, eso se traduce en decisiones tan simples como no responder de inmediato a todo, en dejar que una conversación respire, en no correr a justificarte cuando algo se malinterpreta, en permitir que el otro te descubra con el tiempo, no en un solo encuentro, en cuidar tus silencios, tanto como cuidas tus palabras. Hay una historia que lo ejemplifica de manera clara. Un hombre solía ser el primero en escribir, en contar todo, en llenar cada silencio con explicaciones, siempre presente, siempre disponible. Y sin embargo, con el tiempo, notó que su presencia no generaba el impacto que esperaba, hasta que por una necesidad personal se retiró, no con frialdad, sino con calma. Empezó a responder menos, a compartir solo lo esencial, a escuchar más. Lo que sucedió fue inesperado.
Las personas empezaron a buscarlo más, a preguntar cómo estaba, a valorar sus palabras como si tuvieran otro peso. No era magia, era escasez, era silencio. Este principio se puede aplicar de inmediato. No necesitas dejar de ser tú, solo necesitas practicar el arte de dosificar. Antes de hablar, respira. Antes de compartir algo personal, pregúntate, ¿esto suma o es solo ansiedad? Antes de llenar el vacío de una conversación, deja que ese vacío tenga lugar. Verás cómo cambia la energía, cómo el otro empieza a escucharte con más atención, cómo cada gesto tuyo adquiere otro significado, porque lo que se recibe en dosis adecuadas se valora más. Este concepto también se conecta con otros pilares del estoicismo, con la dicotomía del control, porque puedes controlar lo que eliges decir, aunque no lo que el otro interpreta, con amor fati, porque aceptar el ritmo natural de los vínculos sin forzar ni acelerar es también una forma de amar lo que es, y con ataraxia, porque el silencio consciente te protege del ruido emocional innecesario y te mantiene centrado en tu paz. Ahora pregúntate, ¿estás dando demasiado rápido, demasiado pronto? ¿Estás dejando espacio para que te descubran? ¿O estás entregándote antes de que haya admiración verdadera? La incertidumbre manejada con sabiduría no es distancia, es respeto por ti mismo. Es permitir que el otro llegue a ti cuando sea el momento. Quédate, porque en la siguiente lección hablaremos de cómo tu silencio bien usado no solo genera admiración, sino también respeto profundo. Soltar no es rendirse, es evolucionar. Soltar no es fracasar, no es rendirse, no es debilidad. A veces soltar es la forma más honesta de evolucionar. Es esa decisión silenciosa pero poderosa de dejar de luchar por algo que ya no vibra contigo. Aunque una parte de ti siga queriendo que sí. ¿Te ha pasado? Aferrarte a un vínculo, a una costumbre, a un recuerdo, solo porque llevas tiempo sosteniéndolo, aunque ya no te haga bien, porque el dolor de soltar parece más visible que el desgaste de quedarse. Pero la verdad es que lo que más desgasta es quedarse donde uno ya no crece. Hay momentos en los que tu alma te susurra con claridad ya no más, pero tu mente insiste. Aguanta un poco más. Te aferras a la esperanza, a los quizás, a lo que fue en algún momento, y no ves que lo único que estás conservando es el dolor. Como decía Séneca, el primer paso hacia la sabiduría es saber lo que hay que dejar ir. Pero qué difícil es dar ese paso cuando el corazón aún está atado a lo que una vez tuvo sentido. Qué difícil es reconocer que algo que te importaba profundamente hoy solo te pesa. El estoicismo no te dice que dejes de sentir, te dice que sientas pero que no te encadenes, que vivas con intensidad pero sin perderte en lo que ya no te corresponde, que entiendas que el apego es una ilusión y que en esa ilusión muchas veces se diluye tu paz, porque quedarte en lo que duele no te hace leal, te hace prisionero. Prisionero de un pasado que ya no existe, de una expectativa que ya no se cumple, de una historia que ya cumplió su ciclo. Y ahí está el verdadero acto de coraje, no en quedarte donde ya no hay reciprocidad, sino en honrarte lo suficiente como para decir, basta, como para darte el permiso de soltar, de cerrar, de seguir, no por orgullo, no por venganza, sino por amor propio, porque mereces una vida donde no tengas que esforzarte cada día para ser valorado, para ser escuchado, para ser sostenido, porque tu valor no está en que te acepten, sino en que tú no te traiciones. Recuerdo a una mujer que me contó cómo se mantuvo durante años en una relación donde se sentía invisible. Cada día esperaba que algo cambiara, que él volviera a mirarla como antes, pero ese antes ya no existía. Solo quedaba el reflejo de lo que fue y la promesa vacía de lo que nunca sería. Un día, sin gritar, sin reprochar, decidió empacar su silencio y marcharse, y al hacerlo no perdió. Se reencontró. Entendió que soltar no fue perder al otro, fue recuperarse a sí misma. Soltar es un acto de madurez emocional. Es decirle al mundo, no necesito que las cosas sean como yo quiero, para estar en paz. Es confiar en que lo que se aleja deja espacio a lo que de verdad te nutre.
Y eso no es rendirse, eso es avanzar, eso es elegirte, eso es comprender que la vida no premia a quien aguanta más, sino a quien elige mejor. En tu día a día, practicar este principio puede ser tan simple como observar qué conversaciones ya no te suman, qué vínculos te drenan, qué situaciones estás sosteniendo solo por miedo al cambio, y a partir de ahí, soltar con conciencia. No huyas, no cierres con rabia, cierra con paz, cierra con gratitud por lo vivido y con dignidad por lo que decides dejar. Este principio se conecta profundamente con el amor fati de los estoicos. Amar incluso aquello que termina, aceptar lo que ya no vuelve, bendecir lo que fue sin cargarlo más. También se enlaza con la dicotomía del control, soltar lo que no puedes cambiar para enfocarte en lo que sí. Y con la práctica de premeditatio malorum, prepararte mentalmente para las pérdidas, no con frialdad, sino con claridad. Lo inesperado de todo esto es que cuando sueltas desde el amor, no desde el resentimiento, el mundo responde de forma distinta. Lo que realmente es tuyo permanece, lo que no lo era se disuelve. Y tú por fin respiras más liviano, porque has comprendido que la verdadera fuerza no está en sujetar más fuerte, sino en abrir la mano a tiempo. Ahora pregúntate, ¿hay algo que necesitas soltar, pero te sigue atando por dentro? ¿Qué pasaría si hoy eliges tu paz por encima de tu miedo? Quédate conmigo porque en el siguiente punto hablaremos de cómo lo que se va deja espacio para lo que de verdad te pertenece. Y ese vacío, lejos de doler, puede convertirse en el comienzo más noble de tu nueva libertad. La disciplina emocional es el nuevo poder. ¿Cuántas veces has reaccionado sin pensar y luego te has arrepentido en silencio? ¿Cuántas veces una palabra dicha con rabia o una decisión tomada desde la ansiedad ha provocado consecuencias que desearías poder deshacer? La mayoría no lo dice en voz alta, pero lo ha sentido, ese vacío que llega después de perder el control. Por eso hoy quiero decirte algo que no se enseña en la escuela, pero que puede cambiar tu vida. La verdadera libertad no está en hacer lo que sientes, sino en no ser esclavo de lo que sientes. La disciplina emocional no es frialdad, no es reprimir lo que sientes, es exactamente lo contrario. Es tener el coraje de detenerte, respirar, observar y elegir una respuesta que esté alineada con tu paz, no con tu impulso. Porque quien reacciona desde la emoción cruda muchas veces actúa como un enemigo de sí mismo, pero quien responde desde la calma, incluso en medio del caos, se convierte en su mejor aliado. Epicteto lo dijo con claridad: quien domina su mente domina su destino. Y esa no es solo una frase, es una verdad que, si decides hacerla tuya, puede devolverte el control de tu vida. Imagina esta escena: alguien te ofende, te provoca, te grita, todo dentro de ti quiere devolver el golpe, con palabras, con gestos, con distancia hiriente, pero algo en ti más profundo, más sabio te detiene. Tomas aire, miras la situación como si fueras un espectador. No niegas lo que sientes, lo reconoces, pero eliges no actuar desde ahí. Esa decisión silenciosa, invisible para el mundo, es una de las mayores formas de poder que puedes desarrollar, porque cualquiera puede gritar, cualquiera puede explotar, pero no cualquiera puede mantenerse sereno cuando todo lo empuja a reaccionar. Y en esa serenidad hay fuerza, hay elegancia, hay dignidad, la misma que los estoicos cultivaron cada día, no para parecer fuertes, sino para ser verdaderamente libres. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: la mejor venganza es no parecerte a quien te ha hecho daño. Puedes imaginar la magnitud de esa sabiduría. No responder con la misma moneda, no rebajarte al nivel del caos, sino elevarte sin decir una palabra más alta que otra. En el mundo de hoy, donde todo urge, donde la presión nos empuja a reaccionar de inmediato, donde pareciera que quien responde más rápido es quien tiene razón, la disciplina emocional es un acto revolucionario. Es detener el tiempo interno, es romper el automatismo, es decirte a ti mismo: no tengo que responder ahora, puedo esperar, puedo respirar, puedo pensar.
porque cuando respiras, vuelves, y cuando vuelves, eliges. ¿Y cómo se entrena esta disciplina estoica? Con práctica diaria, con atención, con pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que construyen tu fortaleza interior. Por ejemplo, la próxima vez que sientas rabia, en vez de escribir ese mensaje o levantar la voz, escribe en papel lo que sientes y léelo al día siguiente. La próxima vez que sientas ansiedad por responder de inmediato, haz una pausa de 3 respiraciones profundas. La próxima vez que alguien te provoque, míralo como un maestro que te da la oportunidad de probarte a ti mismo. Esta práctica está profundamente conectada con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí puedes controlar cómo eliges responder. También se relaciona con el principio de amor. Fati, aceptar que hay momentos duros, pero que en ellos también puedes amarte si decides actuar con conciencia. Y por supuesto se nutre de premeditatio malorum, prepararte mentalmente para los conflictos, no para evitarlos, sino para enfrentarlos con dignidad. La sorpresa, que cuanto más practiques esta disciplina, menos necesitarás imponer tu poder, porque tu sola presencia serena y firme empezará a hablar por ti, porque el respeto que mereces no se exige, se inspira, porque quienes antes te provocaban, ahora te respetan, y porque tú comienzas a sentirte en paz contigo mismo, más allá de lo que ocurra afuera. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste desde tu calma y no desde tu impulso? ¿Qué hubiera pasado si en vez de reaccionar, hubieras respirado un poco más? Escríbelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros. Quédate conmigo porque en el siguiente punto hablaremos de cómo cultivar esta serenidad. También es una forma de proteger tu energía más valiosa, tu paz interior. Tu paz no está en manos de nadie más. Hay un momento silencioso casi imperceptible en el que uno se da cuenta de algo profundo. La paz interior no es un regalo que otros te puedan dar, ni una condición que alguien pueda arrebatarte. No está en las palabras que escuchas, ni en las promesas que esperas. Está en lo que decides pensar cuando todo fuera parece tambalear. Y si la verdadera libertad emocional comienza en ese instante en que dejas de necesitar que los demás te entiendan, te valoren o te aprueben. Durante gran parte de nuestra vida hemos sido condicionados a creer que nuestro bienestar está en manos ajenas, que necesitamos un gesto, una disculpa, una validación. Esperamos que cambien su actitud, que nos hablen con ternura, que reconozcan nuestro esfuerzo. Pero mientras más depositamos nuestra paz en lo externo, más vulnerables nos volvemos, porque lo externo es inestable. Cambia, se va, se contradice, y entonces nuestra calma se convierte en una montaña rusa emocional sin control. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que alguien allá afuera nos devuelva lo que nunca debimos ceder? Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa siglos. No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serenamente. Esta no es una invitación al conformismo, es una declaración de soberanía interior. No significa que no sientas, significa que pase lo que pase, tú eliges no perderte, que puedes estar rodeado de caos y aún así habitar la quietud, que puedes escuchar gritos y no permitir que se alojen en tu mente, que puedes ser rechazado sin renunciar a tu valor. Hay una escena que muchos hemos vivido, aunque cada uno con sus matices, aquel día en que sin compañía, sin aplausos y sin reconocimiento, experimentaste un momento de plenitud. Tal vez fue una tarde caminando solo bajo el sol, o una noche leyendo en silencio, o una conversación honesta contigo mismo, y te sentiste bien, completo en paz. ¿Qué tuvo ese momento de diferente? No fue lo que tenías, sino lo que no necesitabas. Nadie tuvo que hacer nada para que tú te sintieras suficiente. Es ahí donde comienza la revolución estoica, cuando descubres que tu bienestar no está en manos de nadie más, que puedes soltar expectativas ajenas sin soltar tu dignidad.
que puedes elegir no responder a la provocación, que puedes alejarte sin escándalo, que puedes sonreír sin motivos externos. Y esa es quizá la más hermosa forma de libertad. No necesitar para disfrutar, no controlar para sentir seguridad, no poseer para sentirte completo. La práctica diaria de este principio comienza con una afirmación sencilla pero poderosa. Mi paz no depende de ti. Repite eso cuando alguien intente manipularte con su silencio o con su exceso de ruido. Recuérdalo cuando una crítica injusta intente penetrar tus defensas. Afírmalo cuando te sientas tentado a mendigar atención, a suplicar cariño, a perseguir respuestas. Tu paz es tuya, no se negocia, no se presta, no se arrebata. Aplicar esta enseñanza requiere disciplina emocional. No es fácil. Vivimos en un mundo que alimenta la dependencia emocional con frases como «sin ti, no soy nada» o «hazme feliz». Pero el estoico no transita ese camino. El estoico sabe que cuanto más necesita, menos libre es, que no hay vínculo sano que no parta del equilibrio interior, que amar sin apego, acompañar sin anularse y cuidar sin perderse es la forma más alta de conexión humana. Y aquí hay un giro inesperado. Cuando dejas de depender, conectas mejor. Cuando no exiges que el otro te complete, puedes verlo tal como es, sin proyectar tus carencias. Cuando no necesitas aprobación, puedes ser auténtico. Cuando tu paz no está condicionada, tu presencia deja de ser demanda y se convierte en regalo. La paradoja es clara: quien no necesita ser amado para sentirse valioso, termina siendo amado con más verdad. Este principio está íntimamente ligado al corazón del estoicismo. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: el alma se fortalece cuando deja de reaccionar como niño herido y empieza a observar con serenidad. Serenidad no como pasividad, sino como firmeza interior. Porque no estamos aquí para que la vida sea fácil, sino para ser fuertes frente a ella. Y parte de esa fuerza consiste en recuperar lo que entregamos sin darnos cuenta el poder sobre nuestro estado emocional. Así que hoy te invito a un ejercicio pequeño, pero transformador. Cierra los ojos y recuerda una situación reciente que te robó la paz. Una conversación, una mirada, una ausencia. Luego pregúntate: ¿por qué le di tanto poder? ¿Qué parte de mí aún cree que necesita de esto para estar bien? Y después suéltalo. No desde el desprecio, sino desde la comprensión. No desde la resignación, sino desde la claridad. Y mientras sueltas, afirma con firmeza: mi paz no está en manos de nadie más. Es mía. Me pertenece. Esta enseñanza no es una idea más en un mar de frases bonitas. Es una elección diaria. Cada vez que priorizas el silencio sobre la reacción, cada vez que eliges comprender antes que explotar, cada vez que cuidas tu centro en medio del ruido, estás reclamando tu libertad. Estás diciéndole al mundo sin palabras que has vuelto a casa, a ti, a tu eje, a ese espacio interno donde ni la crítica más dura, ni el halago más dulce pueden sacudir tu estabilidad. Y si has llegado hasta aquí, hay algo dentro de ti que ya lo sabe, que intuye que el verdadero poder no se grita, se habita, que la paz no se busca fuera, se construye dentro, y que cuando decides con calma y convicción no ceder tu bienestar emocional a nadie más, entonces sí comienzas a vivir desde tu fuerza más auténtica, porque lo que depende de ti lo puedes cuidar, y lo que entregas a otros tarde o temprano lo perderás. La paz, como el alma, solo florece en tierra propia. Gracias por haber llegado hasta aquí, porque eso significa algo más profundo de lo que parece. Significa que dentro de ti hay una voz silenciosa pero firme, que quiere crecer, entender, liberarse y vivir con más calma. A lo largo de este viaje, hemos visto que tu ausencia puede ser más poderosa que 1000 palabras, que tu silencio no es vacío, sino presencia, que no necesitas rogar respeto, sino inspirarlo. Aprendiste que quien se enfoca en sí mismo brilla sin gritar, y que dejar ir no es debilidad, sino evolución.
y sobre todo que tu paz no está en manos de nadie más, es tuya, y cuidarla es tu mayor acto de amor propio. Pero la sabiduría no sirve si no se convierte en práctica, así que te propongo algo simple antes de terminar el día. Elige una sola idea de este video y llévala a la vida. Puede ser guardar silencio donde antes reaccionabas, o dejar de justificarte ante quien no escucha, o simplemente escribir en un papel: hoy elijo no entregarle mi paz a nadie más, porque cada pequeño acto coherente fortalece la mente y protege el alma. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad. Estás en el lugar correcto en el momento correcto. Por eso te invito a quedarte a suscribirte, si aún no lo has hecho, y a acompañarnos en esta comunidad de personas que buscan lo mismo que tú: claridad, dignidad, enfoque y un poco más de paz. Y ahora quiero leerte. ¿Qué parte de este video fue la que más te tocó? ¿En qué momento de tu vida descubriste que tu tranquilidad no dependía de nadie más? Déjamelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros, y tu voz también es parte de este camino. Y si quieres seguir profundizando en esta filosofía poderosa, en la descripción te dejo un video que continúa justo donde este termina, porque el silencio no se acaba, se transforma, y tu transformación apenas comienza.